podamos participar. Va a ser algo glorioso. Tendremos expositores, Pastor Pascual Borrell de Congregación Cristiana, allí en el Ministerio de Punta Cana, República Dominicana, nuestro Pastor Yacel Riva de Santiago de los Caballeros de República Dominicana, el Pastor William Pareja de Colombia, el Pastor Miguel Oltoff de Buenos Aires, Argentina. Así que será una jornada gloriosa. Recuerde, el viernes estaremos hablando durante toda la semana a propósito de nuestra escuela EAM 2020. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero ir a la palabra del Señor esta mañana. Quiero que usted lea allí en Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 4 dice así. Leeremos algunos versículos. Dice, está hablando de la tentación del Señor Jesucristo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, diga conmigo, 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 14, que es versículo 13, que es la conclusión de esta parte, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Quiero hablarles esta mañana de los ataques. Quiero hablarles de los ataques. Y la pregunta, ¿cuántos de ustedes están viviendo ataques en este momento? ¿O cuántos de nosotros hemos sufrido ataques durante estos días? Usted notará que Jesús venía de ayunar 40 días. 40 días. Él había tenido una experiencia gloriosa. Y esa experiencia gloriosa fue la que tuvo en el Jordán, cuando fue presentado públicamente, se abrió el cielo, se oyó una voz, y esa voz dijo, este es mi hijo. Este es mi hijo. Y Jesús entró en un ayuno. Y el texto dice que Jesús, en ayuno, lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu al desierto. Por favor, siga la secuencia. Jesús tiene una palabra de parte del Padre, pública. Todo el mundo la escuchó. Lo segundo, Jesús está ayunando 40 días. O sea, ya tenemos dos cosas que a nosotros no son familiares. Una palabra del Señor, entrar en ayuno. Lo tercero, dice que estaba lleno del Espíritu. Van 3. Y número 4, fue guiado por el Espíritu. Tiene una palabra, está en ayuno, es lleno del Espíritu, es guiado por el Espíritu,
Y la primera voz que oye en el desierto, ¿cuál fue? Le voy a cambiar el panorama. Usted, yo, en esa condición, ser parte de una palabra del Señor, de un designio de Dios, tener esa palabra profética, que usted la tiene, entrar en una comunión con el Señor, buscar palabra, buscar comunión, intimidad con el Señor. Para eso es el ayuno. Lo tercero, está lleno del Espíritu. Y cuarto, dice que fue guiado por el Espíritu. Uno espera que la primera voz a oír fuese la voz del Señor. Sin embargo, acá nos encontramos con un panorama que nos sacude, que nos mueve interiormente, porque usted nunca, jamás pensaría que en esa condición espiritual, la primera voz que usted va a oír es la voz del diablo. Y quiero dejar fuera al diablo, solamente apelar a algo. Ese nivel de espiritualidad tiene que llevarnos a discernir cuáles son las voces en medio de la tentación que nosotros oímos. No es un buen argumento o credencial creer o pensar que porque ayuno, oro, estoy lleno del Espíritu y soy guiado por el Espíritu, necesariamente todas las voces que yo vaya a oír de allí en adelante sean las voces o la voz del Señor. Usted y yo estamos sujetos todos los días a grandes batallas mentales. Hoy más que nunca, la gente no sabe cuál es el panorama, cuál es la ruta, no conoce el norte, a dónde ir, qué hacer, qué determinaciones tomar. Se toman decisiones apresuradas, decisiones basadas en las emociones, en el corazón, y usted va a escuchar a menudo que la gente dice, y es algo que evidentemente hemos venido madurando y procesando y cortando cuando la gente te dice, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, y esas cosas de alguna u otra forma las hemos ido sacando de nuestro interior, de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario. Porque ante tales decisiones o formas de apresurarnos, a veces vemos grandes consecuencias, malas por supuesto. Solo porque un día alguien dijo que Dios me habló o Dios me dijo, no necesariamente significa que Dios te habló o Dios te dijo. Pastor, es que yo oro. Pregúntale al Señor. ¿Para qué vamos a seguir con este punto? Solamente pregúntale al Señor. Pregúntale, Señor, ¿cuál fue la voz? Usted sabe la respuesta. Con todo lo que significaba el Señor y la experiencia previa, la primera voz que escuchó fue la voz del diablo. Y el punto central es que usted y yo siempre estamos confrontados y enfrentados a ataques diabólicos, a dardos que mayormente van a atacar nuestra mente. Ninguna necesidad mueve la mano de Dios. Ninguna necesidad. Fe mueve la mano de Dios. El día que usted y yo nos rendimos al Señor, el día que usted y yo determinamos amar a Dios por sobre todas las cosas, ese día se produjo un traslado. Y ese traslado es el que usted y yo conocemos como que fuimos sacados de un mundo, de un terreno, de un reino que se llama reino de las tinieblas, donde había una pena capital para nosotros. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Y fuimos sacados, trasladados a través del nuevo nacimiento. Y entramos en otro sistema, que es el reino de Dios. Ese día, o a partir de ese día,
usted se hizo enemigo público, número uno del diablo. ¿Cómo lo sé? Porque usted estaba feliz en ese lugar. Usted dice, pastor, pero es que yo no hacía nada. Es justamente de eso se trata. De eso se trata. Usted era una persona inerte. Pero cuando usted entró al reino de Dios, usted se dio cuenta, le fue revelado Cristo, número uno. Usted comenzó a darse cuenta que tenía habilidades. Usted comenzó a ver el mundo distinto. Usted comenzó a ver a la familia distinta. Usted comenzó a ver a su pareja de una forma distinta, a sus hijos. Hoy, lo que antes no cobraba valor, hoy día para usted comienza a cobrar valor. Comienza a darle la importancia que requieren las cosas. Las experiencias hoy son completamente distintas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Usted hizo alianza. ¿Cuáles son las alianzas que usted hizo? Usted hizo alianza con la iglesia del Señor. Usted, como los niveles más básicos que nosotros antes comprendíamos, pero hemos ido subiendo. Amigo de Dios, hermanos con Cristo, hijo de Dios. Y paulatinamente hasta que nos damos cuenta hoy en día que lo tenemos dentro. Y ese es el mayor nivel de revelación, el que sepamos hoy en día que Cristo está dentro de nosotros. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay una guerra permanente. Por lo menos es una guerra o una lucha o una batalla que se va materializando, porque del punto de vista espiritual, ya lo voy a tocar, nosotros somos más que vencedores. Pero lo que intento plantear como introducción es lo siguiente: que cada vez que nosotros, que en un país, por ejemplo, en guerra, cuando los países hacen alianzas, automáticamente, cuando hacen alianza, aparecen enemigos. Cuando los Estados Unidos, a principios de los 90 y luego los 2000, hizo alianza con Inglaterra, con países de Europa, etc., automáticamente comenzaron a aparecer también enemigos acérrimos, como son los talibanes en el Medio Oriente, digamos, terrorismo por todos lados. Usted hace alianza con el Señor y automáticamente aparecen enemigos que usted nunca creó ni pensó que iban a aparecer. Por eso mucha gente dice, y quizás usted lo dice o está hoy pensando, cuando dicen, el día que yo conocí al Señor, comencé a tener más problemas que antes. El día que yo comencé a congregarme, pensé que en la casa, cuando yo llegue a las 1:30, 2 de la tarde, me iban a estar esperando para celebrar. Y no, pastor, no es así. Están todos esperándome con una cara. Y mira, ahí llegó la evangélica, la canuta. Y ¿saben de qué estoy hablando? O sea, ¿qué razón hay? ¿Qué razón hay cuando un hombre es transformado y después de ser transformado tiene más problemas en su matrimonio? Cuando una mujer es transformada y esa mujer que era conflictiva en el hogar, que ni los hijos la querían tener, y Dios hace una transformación maravillosa y el Señor te la devuelve a ti, amado esposo, a tu casa, y comienzan los malos tratos que antes no estaban. Entonces la gente piensa, todos piensan, ¿por qué hoy que estoy en la iglesia, cuando mi matrimonio debería ser maravilloso, porque ambos vamos a la iglesia, cuando nuestra familia debería ser maravillosa, porque todos vamos a la iglesia, parece que tenemos más conflictos que antes? ¿Y la razón cuál es? Porque comienzan a aparecer enemigos que antes no estaban. Y son enemigos muchas veces silenciosos. No es una nación determinada, sino muchas veces son elementos o grupos terroristas, espiritualmente hablando, que comienzan a aparecer en la vida de muchos hijos, que nunca pensaron que aquellas cosas le iban a llegar. Pastor, yo que predico del temor, ¿por qué hoy siento temor? Yo que predico de reprender los miedos, ¿por qué hoy yo comienzo a tener miedo? Pastor, yo que he reprendido y he orado y he ministrado a gente depresiva, ¿por qué yo estoy en depresión? Yo que he hablado y he ministrado a gente que ha estado a punto de suicidarse, no sé por qué hoy tengo
ese tipo de pensamiento. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando esta mañana? Hay batallas que son personales. Porque las luchas se dividen en dos, en batallas personales. Y hay batallas que también son corporativas. Hay una batalla que tú no la puedes hacer sola. Hay enemigos que no puedes derribar solo ni sola, que son corporativos, que le son adjudicados a la iglesia, a un ente corporativo. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Pero hay cosas que nos competen a todos. ¿Cómo sé? Porque cuando algo a ti te afecta, a todos nos afecta. Cuando algo te duele a ti, nos duele a todos. Y cuando hay algo que te trae satisfacción, todo el cuerpo. Pero hay cosas, claro, batallas personales que tú estás sosteniendo en este momento. Hay puntos que quiero recordarte esta mañana. Número 1, usted y yo fuimos diseñados para ser más que vencedores. Ya se lo dije al principio. Nunca, por favor, nunca te olvides de aquello. Eres más que vencedor. Es decir, hay una victoria que ya fue garantizada. Que fue garantizada. Cuando un padre llama a su niñito de 1 año, está aprendiendo a caminar, ¿a cuántos padres le ha pasado? Y tú le llamas, o a tu nieta o a tu nieto, y le haces venir de 5 metros de distancia. Está la posibilidad, no está la posibilidad, de hecho va a ocurrir, se va a caer. El que se caiga no significa en absoluto que no va a volver a venir a ti y lo vas a abrazar. Es decir, tú tienes el panorama ya garantizado, que el nieto o la nieta, tu hija o tu hijo, va a llegar a ti, lo vas a abrazar y lo vas a besar. A ver, la caída es lo menos importante para ti, pero para el bebé sí es importante, porque va a llorar, pero no es trascendente cuando tienes la visión completa, cuando el Señor te dice, a ver si no sé si la explicación, la ilustración se entiende o no se entiende, pero te lo explico de otra forma. Cuando el Señor te dice que tú eres más que vencedor, no está diciendo que no te vas a caer, no está diciendo que no te vas a tropezar. Lo que está diciendo Él es Él que ya te dio garantía. Él sabe que te vas a levantar y que te vas a caer y que te vas a caer y te vas a volver a parar y te vas a volver a caer y te vas a volver. Pero Él ya tiene la visión completa porque sabe finalmente que tú estás en su regazo, estás en su reposo. Y eso significa ser más que vencedor porque por la fe Él ya venció por mí. Es decir, amados, si hablamos de caerse en la cruz del Calvario, allí fueron sepultadas todas nuestras derrotas por venir. Aleluya. Levántate cada mañana declarando y diciendo a los cuatro vientos, declara cada mañana al norte, al sur, al este y al oeste, al diablo, a los brujos, a quien sea allí donde está tu región, diciéndole, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y te vas a caer esa mañana seguramente. Vas a tener un conflicto en tu casa. Vas a tener un conflicto en tu trabajo. Pero párate y sigue declarando. Bendito sea su nombre. Lo segundo es que la armadura espiritual que tú y yo tenemos, amado, no es la que usan los militares cuando tienen que desfilar el 18 o 19 de septiembre. No es la que usan los marinos cuando tienen que desfilar el 21 de mayo. No estoy hablando, no es una armadura de gala. Usted ha notado que los militares y los cadetes cuando están desfilando, su uniforme es tremendamente llamativo para las fotos, las fotografías. Nosotros no tenemos esa armadura, nosotros no tenemos una armadura para la fotografía. La armadura espiritual no es para subirla a Facebook. No estoy hablando de eso. Nosotros tenemos una armadura espiritual invisible, la cual usamos todos los días. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
pero es la palabra del Señor. Tú levántate todas las mañanas, vístete de bondad, revístete del nuevo hombre. Pero ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque a sabienda lo que te va a ocurrir. A sabienda que estás en un sistema, no debería decirte esto esta mañana, pero es bueno que lo escuches. Hay gente que te odia, hay gente que odia tu fe, hay gente que odia tu Dios, hay gente que odia cuando tú hablas del perdón, hay gente que odia cuando tú hablas del amor de Cristo, hay gente que odia aquello que tú portas, aquello que tú posees. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, no porque haya un sol. Mira, en el sur de Chile, y la gente del sur sabe que es así. Yo tuve la experiencia cuando llegué a vivir allá a principios de los 90, es que es muy distinto el clima cuando estás acá en el norte. Porque acá en el norte, yo soy de Valparaíso, mi papá siempre me decía, cuando sale una estrella, mira al sur, ya va a dejar de llover. Y afirmativamente es así. En los cerros de Valparaíso tú ves la estrella en pleno invierno y cuando sale una estrella es porque va a dejar de llover. Y papá decía, es viento sur, no va a llover. Amados, tú estás en el sur de Chile y me pasó que yo veía cómo salía el sol y sacábamos la ropa para tenderla y a los 10 minutos caía el aguacero y se mojaba la ropa nuevamente. Y aprendí allí que tú no puedes creerle a esa estrella simplemente. Tú no puedes creer a una luz de sol que porque salió ya vas a tener un día o una semana de... No, allá llueve, en un día puede haber viento, puede haber lluvia, puede haber nieve, es impredecible. Tú no puedes creer. No puedes creer que porque sales de tu casa, porque escuchas una buena noticia, no puedes creer que porque alguien te dio un abrazo, ya está todo resuelto, ya está todo arreglado, esto no puede. Tú al único que tienes que creerle es al Señor. Y el Señor te está diciendo todos los días, por favor, vístete del nuevo hombre, vístete del nuevo hombre y vas a salir y vas a ver una pequeña luz de sol y vas a decir que bueno, ya está todo arreglado y Dios te dice, no todo está arreglado. Pero pastor, yo tengo una palabra del Señor. Pero pastor, yo ayuno. Pero pastor, yo soy llena del Espíritu. Pero pastor, yo soy guiado por el Espíritu. Lo siguiente que te va a pasar es que la voz que vas a escuchar no va a ser la voz de Dios. Por favor. Estamos creciendo. Estamos madurando. Estamos siendo fortalecidos día a día en el Señor. Lo tercero, siempre el enemigo ataca en nuestras vidas algo que él teme. ¿Por qué tienes los problemas que tú tienes? Mira, tú no deberías tener miedo. Es al revés. ¿Por qué el diablo te ataca como te está atacando a través de personas o a través de experiencias interiores que estás sosteniendo hoy en día? Experiencias que nunca pensaste que ibas a vivir, es porque el diablo odia aquello que tú portas. Odia aquello que tú portas. Y te vende una mentira. Y miente y miente y miente hasta que la mentira parece que fuese verdad. Y nos engaña. ¿Por qué tanta gente hoy ha caído? ¿Por qué tanta gente débil tenemos hoy en día? ¿Por qué? Porque la gente ante todos estos, voy a usar el ejemplo, atentados, acusaciones, amenazas, la gente finalmente dice, mejor me quedo en casa y no hago absolutamente nada. En la política es así en el mundo. Cuando hay amenaza a los fiscales, cuando hay amenaza a los jueces, muchos políticos optan y dicen, ¿sabes? Mejor esto no es para mí, esto no es justo, tienen toda la razón, porque no es justo, mejor me repliego en casa, me dedico a otra cosa,
me dedico al mundo privado y nadie me va a molestar. Tiene toda la razón, nadie lo va a molestar. Y mucha gente en el mundo conocida, en las artes, en los espectáculos, en la política, por miedo a la crítica, a la farándula, mucha gente se fueron de sus países. ¿Por qué? Porque no querían estar expuestos ni a las redes sociales, ni a los medios de comunicación, ni menos a las amenazas públicas. Y optaron para estar en un rincón. Lo mismo le pasa a la gente de iglesia, a la gente de Dios. Mucha gente, pastor, estoy bajo presión, no quiero más, hasta aquí no más llego. ¿Por qué? Porque sintieron ataques tan profundos que afectaron sus ánimos, sus vidas espirituales. Pero no hemos tenido luz en lo siguiente. ¿Por qué te ocurrió? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Escucha esto. El diablo te odia. Odia tu hogar, odia a tu familia, odia a tus hijos, pero por una razón. Porque sabe que eres portador de algo glorioso, algo grande y algo poderoso. Por eso estás sosteniendo esta batalla. Ha sido larga esta batalla. Pero escucha esta mañana, esta palabra es para ti. Aférrate. Aférrate, no porque el diablo le habló a Jesús, invalida o anula todo lo que había ocurrido anteriormente, porque sí tuvo una palabra. Y esa palabra no es inventada. Se abrió el cielo. Eso nadie lo inventó. Que estaba ayunando es verdad, nadie lo inventó. Que era guiado por el Espíritu es verdad, nadie lo inventó. Que estaba lleno del Espíritu es verdad. Por favor, el hecho que tú tengas una batalla y una lucha ahora, en absoluto, anula todas las experiencias y las palabras que has tenido del Señor previamente. Aférrate a esta palabra esta mañana. Esta palabra es para ti. Donde quiera, en cualquier latitud de este mundo que me estés escuchando, que me estés viendo, tómate de esta palabra, levántate del lugar en que estás, sal de ese lugar, arranca si tienes que arrancar, aférrate a la cruz del Señor y sigue adelante. Eres más que vencedor. Aleluya. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel, que tenían una ruta tan corta de 11 días, demoraron 40 años? ¿Siguieron el camino corto quizás? Largo puede ser, sí. Geográficamente era el camino largo. Tenían un problema. ¿Cuál fue el problema? No tenían las capacidades mentales, espirituales, para poder someter al enemigo. ¿Cuál era el enemigo que ellos tenían? El miedo que traían de Egipto. Y aunque podían estar armados físicamente, estaban desarmados mentalmente. Por eso que el tema y el punto, Cristo en vosotros, no Cristo con nosotros, Cristo en vosotros, perdura, trasciende y tiene tanta importancia porque hay una nueva vida creciendo dentro de nuestras vidas, pero está creciendo con todas las herramientas que nosotros requerimos hoy en día. Quiero nombrar, no sé cómo estoy en el tiempo, deme un segundito, estamos bien. Quiero nombrar las formas en que el diablo nos ataca. Él sabe cuándo atacar. Él sabe el día, el momento, cuándo atacar. Él no tiene problema de esperar. ¿Cuándo atacó a Jesús? Cuando habían pasado 40 días. ¿Y cuál es la mayor necesidad cuando tú has ayunado 40 días? ¿Se entiende? Sin comer. Es decir, hay una necesidad obvia que es hambre. Y el diablo atacó esa área en Jesús. Cuando Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, dice: luego de caminar
todo un día por el desierto, fue a sentarse sobre un árbol. Entonces deseó la muerte. ¿Cuándo vino ese espíritu de suicidio en Elías? Cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando estaba en el desierto. Es decir, hay algo en la vida de Elías que despertó, que Elías nunca pensó que estaba allí. ¿Qué fue? Eso. La pregunta que nos hacemos esta mañana es la siguiente. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios, Elías, como el mismo Elías que usted conoce, es el mismo Elías que conozco yo? ¿Cómo puede ser que un profeta de Dios, que a un hombre de Dios le pueda ocurrir esto? ¿Cómo es posible que a una mujer de Dios le pueda ocurrir esto? Que de un momento a otro, de estar profetizando, ordenando la lluvia, los vientos, descienda a estos estados de ánimo. Note la secuencia. Elías anduvo un día por el desierto, afectado por el sol, el calor, transpirando, mas no poder continuar, sin comer y sin beber. Estaba exhausto. Ese es el momento más débil en la vida de este profeta. Y cuando vino el espíritu de muerte, sabe cuándo llegar y cuándo venir. A ver, el problema está en que dejó de comer y dejó de beber. Lo repito, el problema estuvo en que dejó de comer y dejó de beber. Y cuando tú dejas de comer y dejas de beber, tú eres vulnerable. Y alguien me preguntará, pastor, ¿y Jesús? No, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios había salido 40 días antes y le había dado las proteínas y el nutriente que Jesús requería y necesitaba para estar 40 días rumiando y procesando aquel alimento que era consecuente con lo que Jesús más tarde iba a señalar cuando dijo: el que tenga hambre, cómame y nunca más tendrá hambre. Cuando tú dejas de comer, cuando tú dejas de beber, tú eres vulnerable a los ataques del diablo y que ataque áreas en tu vida que tú nunca pensaste que las tenías. Me están escuchando esta mañana. Aleluya. Los ataques en segundo lugar vienen cuando tenemos que tomar alguna decisión importante. Claro que sí. En Marcos capítulo 4 hay un relato maravilloso que lo hemos ministrado en otras ocasiones. Cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y siempre hemos visto esa parte solamente. Pasemos al otro. Dice que los discípulos estaban durmiendo y viene un viento, se levantan las olas y Jesús, tranquilo, dormía hasta que despierta y le ordenó a los vientos, le ordenó a la tormenta que se detuviese y le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. No era solamente que los discípulos pasen al otro lado. No era solamente eso. El problema trasciende mucho más allá. No era solamente salir de esa situación. Era qué es lo que había al otro lado. ¿Y sabes lo que había al otro lado? Lo señala el siguiente capítulo de Marcos, el capítulo 5, donde dice que estaba la región de Gádara. Y ahí estaba el endemoniado gadareno. Y cuando le predica, ya sabe la historia, usted le libera, le echa fuera a los demonios, dice que Jesús lo manda a su lugar, y ese lugar se llamaba Decápolis. Dice que comenzó a predicar en la región de Decápolis. ¿Sabe qué significa Decápolis? 10 regiones. 10 regiones.
Es decir, a ver, ¿qué es ante una decisión importante que se debía tomar? Se levanta fuerzas espirituales que tienen como objetivo atemorizar ese desafío, ese paso de salir de esa situación e ir al otro lado. Al otro lado, ¿sabes qué había? Había un evangelista, habían 10 regiones que debían ser evangelizadas. Tú no sabes cuánta gente, Pablo dice, no somos de aquellos que retrocedemos, sino de aquellos que avanzamos, y de los valientes es el reino de los cielos, y los cobardes no van a heredar el reino. No, ser cobarde no significa necesariamente que te vas al infierno. No heredas. ¿Qué significa heredar? No heredas los dividendos, los códigos, los beneficios que tenemos hoy en Cristo. Aleluya. Yo tengo que terminar por la hora. Me quedan algunos principios que podríamos continuar la próxima semana, pero yo no puedo dejar de terminar sin orar por ti esta mañana. Sin orar por ti. Quizás estás viviendo esos momentos. Te has pasado tantos pensamientos, y Salomón lo dijo, nadie llega más lejos que sus pensamientos. Tales son los pensamientos del hombre, de la mujer. Tal es el hombre. Si tú tienes ese pensamiento de una baja autoestima de ti misma, de ti mismo, eso es lo que tú eres. No es lo que tú eres, pero en tu mundo eso es lo que tú eres. Si tú dices que no vales nada,